Hoy empezaremos con uno de nuestros dos sistemas químicos activos, puede ser el otro, ambos están íntimamente ligados funcionalmente y los dos tienen finalidades de supervivencia. El gusto nos está sirviendo ¿para qué nos sirve el sentido del gusto? Saborear los alimentos, engordar. ¿Para qué más creen ustedes? Para defendernos de probables amenazas químicas que pudiéramos ingerir. En este nuestro afán de nutrirnos, para alimentarnos, es importante que detectar si las sustancias que estamos ingiriendo son saludables, apropiadas o son una amenaza tóxica, veneno, etc. El sentido del gusto, entonces, es un sentido particularmente importante para nuestra supervivencia. ¿Entra o no entra? No va a ver. Cuando hablamos de su configuración, de estructura anatómica, vamos a ver que este sentido es relativamente simple. Es una cadena de células que están naciendo en la periferia, dentro de la cavidad bucal, y dentro de esa cavidad bucal encontramos una unidad anatómica y funcional que es el poro gustativo. Ahí está el poro gustativo, se nos presenta. Es una estructura en forma de basil, en la cual están dispersas células sensoriales gustativas, las cuales tienen una serie de penachos, vale decir, microvellosidades en la parte abierta del poro, y están conectadas con fibras sensitivas en la parte profunda del poro. Más o menos encontramos unos 10.000 poros diseminados en toda la superficie bucal, principalmente en la superficie de la lengua, pero no únicamente en la superficie de la lengua, también las vamos a encontrar en la faringe, en los pilares palatinos, hasta en los carriles. Estos poros gustativos, ¿qué más? Están intercaladas con células germinantes, células de sostén y células basales que van a servir para regenerar. El proceso de regeneración se produce más o menos cada 2 semanas. Vale decir, cada 2 semanas aproximadamente estamos regenerando estas células para que se mantenga la sensibilidad indefinidamente. Este proceso de regeneración va cambiando conforme envejecemos. Cuando los hacemos mayores o ancianos, el proceso se lentifica y por lo tanto la sensibilidad gustativa disminuye. Entonces, no es lo mismo un poro gustativo en la juventud que en la edad adulta o en la tercera edad. Estos poros están organizados, agrupándose en diferentes papilas. Vean ustedes, ahí estoy presentando la configuración anatómica de diferentes papilas. Las más destacadas de estas papilas son las que configuran la B lingual. Ustedes recuerdan que en la base de la lengua tenemos una estructura macroscópica que está dispuesta transversalmente formando una B en la parte posterior de la lengua, y en el costado de cada una de estas papilas vamos a encontrar gran cantidad de esos poros. Hay otras formas que están dispersas por la superficie de la lengua, sobre todo. Todos estos receptores, estos poros gustativos, son capaces de percibir 4 sabores básicos más un sobreañadido. ¿Cuáles son nuestros sabores básicos? El primero, los dulces, por supuesto. Dulce es uno de los más importantes sabores que nosotros percibimos.
al lado del cual está lo salado. Son dos sabores absolutamente indispensables para que nosotros podamos seleccionar nuestros alimentos. Y hay además dos adicionales que son lo ácido y lo amargo. Esos serían los cuatro sabores clásicos descritos desde hace muchísimo tiempo, a los cuales se le ha asociado hace ya tan viejo de tiempo un quinto sabor básico, que es lo que se llama umami, el sabor umami. Esto es japonés, la traducción del japonés, que más o menos traducido al español resulta ser sabroso, delicioso, algo que es muy agradable. Estos sabores básicos están generados por la percepción de diferentes sustancias químicas. Lo más simple de todas, a ver, lo ácido. Lo ácido es percibido cuando se aplican sustancias iónicas, no, que liberan hidrogeniones. Vale decir sustancias que tienen un pH más bien bajo, por debajo de los 7. ¿Cuál es un ejemplo de esos? El ácido acético, por ejemplo, como figura de vinagre. Cuando ponemos un poco de vinagre en nuestra lengua, sentimos el sabor artificialmente a la concentración de ese vinagre, la sensación se hace muy importante y la toleramos mal. Pero a bajas concentraciones es agradable. Además de ese, podemos hablar de lo ácido del limón, por ejemplo. ¿Cuál es la sustancia que le da el carácter ácido al limón? ¿Algunos de ustedes que quiera ayudar? El ácido cítrico. Ácido cítrico. El segundo, el dulce, es producido por una serie de sustancias orgánicas. Aquí es importante diferenciar las sustancias orgánicas que provocan una sensación dulce de las sustancias orgánicas que provocan una sensación de amargo. ¿Por qué? Porque nuestra apetencia por ambas es completamente diferente. Por lo dulce nos volvemos locos, díganse no a los chocolatívoros. Sentimos el chocolate en la lengua y decimos quiero más. O el azúcar, por supuesto, esta es la sustancia por esencia que nosotros percibimos como agradable. Entonces, ¿qué las diferencias? Los dulces provocados por sustancias orgánicas como el azúcar, después los glicoles, los alcoholes, los aldehídos. Eso de los alcoholes creo que les está dando alguna base científica para los que les gusta los alcoholes. Dicen que son dulces, pero ese es un sabor aprendido. Fíjense ustedes, los aminoácidos, en general sustancias nutritivas para nosotros. Por el contrario, lo amargo está bien provocado por sustancias orgánicas. Pero fíjense ustedes que estas sustancias orgánicas tienen una configuración química diferente. Cuando las cadenas de lo que sea orgánico son largas, ya no nos provoca la sensación de dulce, sino nos provoca la sensación de amargo. ¿Cuál es nuestra respuesta a la percepción de algo amargo? Habitualmente es el desagrado, el rechazo. Rechazamos lo amargo y lo hacemos muy bien, porque en esa categoría de sustancias intervienen todo lo que son las sustancias tóxicas, las sustancias orgánicas en descomposición. Entonces, comernos algo que no está fresco, que se está pudriendo, no nos parece dulce, aun cuando es la misma sustancia orgánica, nos parece amargo y desagradable, lo rechazamos. Así nos estamos defendiendo de intoxicarnos con sustancias podridas. Además de eso, hay una serie de sustancias que entran en la categoría de alcaloides y ellas evocan la sensación amarga. Ejemplo de alcaloides. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un alcaloide? ¿Perdón? ¿La leche es un alcaloide? No me digas. No, para nada. Son sustancias que nosotros clasificamos como fármacos. El ácido acetil salicílico, por ejemplo, si tiene una cadena larga, es una sustancia que genera sensación de amargor.
amargo que nos hace rechazarla, y por eso los farmacéuticos convenientemente recubren esas sustancias por algo neutro, para que en la boca no nos evoque una sensación de amargo que hace que rechacemos la vida. Además de esos alcaloides, tenemos también otras sustancias que entran directamente en la categoría de venenos o de tóxicos. Finalmente, ese sabor umami es evocado por la presencia de glutamato. ¿Ustedes conocen el glutamato monosódico? Sí. ¿Qué se llama? El Ajinomoto. Ya usted todavía lo recuerda. Antes tenía mucha más importancia el Ajinomoto, pero ahora está declinando un poco su uso en la alimentación. ¿Por qué? Porque se le liga a esta sustancia una serie de efectos colaterales muy desagradables que no incentivan su consumo. Sin embargo, cuando se mezcla con otras sustancias, esta sustancia, el glutamato, es capaz de evocar ese sabor agradable. ¿Cuáles son los mecanismos en los cuales estas diferentes sustancias evocan sensaciones ávidas? Ahí tenemos un resumen. Fíjense que para la mayoría de estos sabores básicos, el receptor de membrana es un metabótropo que está funcionando por ligando, y hay dos sustancias que no están usando este mecanismo, sino directamente la presencia de canales ionotrópicos de ligando, uno sensible a lo que es hidrogeniones, obviamente se evoca la sensación ácida, y el otro sensible a lo que es la concentración de sales, sobre todo el cloruro de sodio, pero no solamente esa sal. Por ejemplo, el cloruro de potasio también evoca la sensación de salado cuando no carga. Entonces la mayoría son metabótropos, dos son ionótropos, el uno a los hidrogeniones y el otro hacia los iones cloro y sodio. En el otro extremo tenemos las fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas van a asesinar físico estas células receptoras y están listas a ver qué pasa con la liberación del neurotransmisor de estas células receptoras. ¿Cuál es el neurotransmisor de estas células receptoras? Una vez más, es el glutamato. ¿Okay? Pero no es el único. Además del glutamato, vamos a ver que cuando hay cambios en la concentración del ATP que sale de estas células receptoras, se provoca una sensación, una activación de los receptores nerviosos que están sinapsando. Además de estas, pueden haber otras sustancias, como por ejemplo la serotonina, que están relacionadas con la percepción de lo amargo. ¿Cómo se activan las células receptoras? Cuando el receptor, ya sea metabótropo o ionótropo, se activa, cambia la permeabilidad de la membrana al calcio, que se nos está haciendo un lugar común, que es el cambio de la permeabilidad al calcio, cambia la permeabilidad de la membrana del receptor al calcio, y el ingreso del calcio va a generar un cambio en la liberación del neurotransmisor de esta célula. Ese neurotransmisor aumenta su concentración, aunque se libera más, y eso activa a las células nerviosas, las cuales generan potenciales de acción. Ese es básicamente el proceso por el cual se activa nuestra percepción gustativa. Hablando un poco de anatomía, la anatomía de la percepción gustativa es muy simple, pero hay que tener cuidado porque acá de lo que vengo nosotros hablamos de percepción gustativa como tal, de esos 4 o 5 sentidos, 4 sensaciones básicas.
5 sensaciones. Actualmente vamos a estar hablando de una percepción diferente de lo que es la sensación táctil, dolorosa o térmica. Esa es sensibilidad somática, todos lo conocemos, hemos estado hablando de esa sensación desde hace mucho tiempo. Pero resulta que para la percepción gustativa, la percepción de lo táctil, lo doloroso o lo térmico es importante. Ustedes se pueden fijar, por ejemplo, que en ningún momento hemos hablado de lo picante. La sensación picante. ¿Existe una sensación picante? Claro que si todos lo sabemos, si nos metemos un locoto en la boca, vamos a sentir lo que es picante, ¿no es cierto? Y esa sensación, ¿por qué no está dentro de los sabores básicos? Porque no es una sensación netamente gustativa, es una sensación somestésica. Hay algo en esencia en el locoto y en otros productos que es capaz de desencadenar una sensación dolorosa. Cuando esa sensación dolorosa se aúna con sensaciones gustativas, nosotros sentimos lo agradable o desagradable de lo picante. Hay gente que está especializada en comer cosas picantes. ¿Quiénes en nuestro país? ¿Dónde encontramos esa cultura de comer picante? ¿Dónde? Cochabamba, donde más que en Cochabamba, en Chuquisaca, ¿no es cierto? Los chuquisaqueños, los sucrenses en particular, les encanta lo picante. Y en el mundo pues hay diferentes culturas. Los mexicanos, por ejemplo, también tienen ese gusto de comer picante. Pero fíjense ustedes, hablando del básico, esa sensación no es una sensación netamente gustativa, sino es una mezcla de sensaciones gustativas y somestésicas. Ahora bien, ¿qué nervios transmiten las sensaciones gustativas? Sensaciones netamente gustativas son 3 nervios que la transmiten. 2/3 anteriores de la lengua, el nervio facial. El nervio facial está percibiendo sensaciones gustativas. Tercio posterior de la lengua, casi en su totalidad, el nervio glosofaríngeo, el noveno par. Y de la parte más posterior, los pilares palatinos, el epiglotis y toda la región faríngea, el nervio neumogástrico. Esos 3 nervios están transmitiendo sensibilidad gustativa. Pero resulta que el tercio anterior de la lengua, y en realidad casi toda la superficie de la lengua, tiene sensibilidad táctil somática transmitida por el nervio trigémino. Ustedes recuerdan que el trigémino se encarga de todo lo que es la sensibilidad facial. Y ese nervio trigémino tiene 3 raíces: la oftálmica o rama oftálmica, la maxilar superior, y la maxilar inferior o mandibular. Esa rama mandibular está conectada con el nervio facial a través de una ramita que se llama la cuerda del tímpano. Entonces, a través de esa cuerda del tímpano viajan las fibras sensoriales que están siendo recogidas por el nervio lingual y se introducen dentro del nervio facial. Por eso decimos que el facial inerva la tercio anterior de la lengua, a los 3 anteriores de la lengua, pero no lo hace directamente, lo hace a través de las fibras del nervio lingual, que es una rama del nervio mandibular, maxilar inferior. Ahora sus fibras propias están viajando hacia el mismo destino, las del quinto par, van a terminar en el mismo lugar donde las otras 3, el núcleo del fascículo solitario. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de sensibilidad gustativa, hablamos de 3 pares cerebrales, 7, 9, 10. Cuando a eso le añadimos la sensibilidad táctil, añadimos al quinto par. Pero el quinto par no está transmitiendo sensibilidad gustativa,
sino está transmitiendo sensibilidad somática general, pero la cual participa en nuestra percepción gustativa. ¿Está claro ese punto? Es medio entreverado, es simple, pero a veces o muy fácilmente se confunde uno. Si seguimos el trayecto de estas fibras, vamos a ver que todas ellas atraviesan un ganglio donde están los cuerpos celulares de estas fibras nerviosas. La del séptimo par es el ganglio geniculado, ¿cierto? Ganglio del nervio facial. Del noveno par, el ganglio es el ganglio petroso. Y del décimo par es el ganglio nodoso. Ahí están los cuerpos celulares de las fibras gustativas que van a enviar su prolongación central axonal hacia el tronco cerebral dentro del bulbo raquídeo y van a terminar en una sola estructura llamada el núcleo del fascículo solitario. Núcleo del fascículo, tracto solitario, para lo mismo. Entonces es la primera estación de relevo de la vía gustativa. Esas fibras sensoriales del trigémino que estaban también inervando la lengua terminan también dentro de este núcleo del fascículo solitario. Y ahí hacen también su primera sinapsis. Entonces todas las sensaciones gustativas y las somáticas generales terminan en el núcleo del fascículo solitario cuando están destinadas a la percepción del gusto. Allá, después del relevo, salen fibras de segundo orden que van a ascender a lo largo del tronco cerebral y van a terminar en un núcleo talámico. Se los muestro. ¿Dónde está? Ahí están las fibras y van a terminar en el núcleo talámico, como las fibras somáticas en el núcleo ventral postero, no es lateral, es el postero medial. Recuerden ustedes que el ventral postero lateral recibe sensibilidad somática general del cuello para abajo, pero el núcleo ventral postero medial está recibiendo información sonestésica del rostro. Entonces, ese núcleo ventral posteromedial recibe también fibras relacionadas con el gusto. Entonces, sensibilidad somática del rostro y allá se establece una segunda estación sináptica y de allá salen fibras del núcleo ventral posteromedial que se van a dirigir hacia la corteza cerebral. ¿A qué parte de la corteza cerebral? Hacia esta parte. ¿Cómo llamamos a esta corteza cerebral que está profundamente oculta en la superficie de los hemisferios cerebrales? Es el lóbulo de la ínsula. Entonces estas fibras se van al lóbulo de la ínsula. En la clasificación funcional del Rexel, esta es el área 43. Ustedes recuerdan el número 41 y 42 del Rexel. ¿Con qué se relaciona? Sensibilidad auditiva. El siguiente, el 43, entonces sensibilidad gustativa. Esa es la estructura anatómica, ustedes la ven, siempre es una cadenita de 3 células que terminan en una sola región, no tiene más rambajes. Veamos las especializaciones funcionales. La lengua, que es el principal órgano perceptor de sabores, percibe los sabores, algunos dicen indistintamente, otros dicen que no, que está sectorizada la percepción gustativa y que percibimos mejor ciertos sabores con algunas porciones de la mucosa lingual. Y los que dicen eso dicen que, por ejemplo, lo dulce lo percibimos mejor con la punta de la lengua, mientras que lo salado lo percibimos con las porciones laterales anteriores de la lengua.
Lo ácido lo estamos percibiendo mejor con las porciones laterales posteriores de la lengua, y lo amargo lo estamos percibiendo mejor con la base de la lengua. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Se lo acepta hasta actualmente como cierto, aun cuando hay mucha gente que no está muy de acuerdo con esta distribución de las sensaciones sápticas. Pero sí es un hecho evidente que a veces cuando estamos probando qué cosita es este polvo blanco, interesante, lo percibimos gustoso, rico, con la punta de la lengua, pero cuando lo tragamos le sentimos ese retrogusto amargo. ¿De qué estamos hablando? No de lo que ustedes se imaginan. Estamos hablando de... No es el bicarbonato específicamente. Es una sustancia que lo utilizamos como edulcorante. ¿Es la? ¿Perdón? A ver, no, uno por uno. No. Otro, más antiguo. No, tampoco. Otro. Canela, tampoco no es. Vamos. ¿Qué es lo que se usaba anteriormente para edulcorar los alimentos, pero que no era ninguna de las tres que están mencionando? ¿Y el tiempo no sirve? ¿Vamos? Pues hagan funcionar cerebros. Todo facilito también. ¿Perdón? ¿La sal dulce? No conozco. ¿La caña? No, la caña es dulce porque tiene carbohidratos. Vamos. El azúcar, no, pues es la esencia misma de los dulces. Stevia, sucralosa. No es la stevia, va a ser una vez. Es otra cosa. Vamos, generen una respuesta. Nada, se dan por vencidos. Mientras lo piensan, aquí tenemos un resumen de toda esa distribución funcional y anatómica de fibras nerviosas y percepciones sápticas. Hay que ver que no se lee nada. A estas alturas del partido está resumiendo más o menos las cosas que les he mencionado, pero solo se ve desde aquí. Vamos a pasar directamente a la percepción cortical. Esa percepción cortical es un evento consciente, obviamente, percibimos conscientemente los sabores, pero sus repercusiones funcionales no se dan en esta región cortical. Cuando nosotros percibimos un sabor amargo, por decir, reaccionamos emocionalmente. Y esto es lo que hace compleja la fisiología de la sensación gustativa. Una cosa es la neuroanatomía del sentido del gusto, simple. La neurofisiología del sentido del gusto, simple. Arenita, cuatro sentidos básicos, cuatro referencias, pero la neurobiología del gusto es completamente diferente. Fíjense que están involucradas reacciones emocionales frente a lo gustativo. Nosotros, cuando no hemos comido un largo tiempo, y estamos hablando de muchas horas, no largo tiempo, varias semanas, no. Cuando estamos en ayuno durante varias horas, podemos percibir el sabor de lo dulce a la distancia, perdón, el sabor, no el olor, de lo dulce a la distancia, y cualquier cosa que ingiramos, vamos a ver si es dulce, nos va a generar una sensación de extremado agrado. Si nos traen un dulcecito cuando no hemos desayunado o almorzado,
nos sale muy agradable. Esa sensación agradable no es evocada en esta corteza, es evocada en el sistema límbico. Y gracias a la activación del sistema límbico, nosotros podemos aprender a saborear o a rechazar diferentes sabores. Es un fenómeno variable, cambiante, que nosotros podemos aprender a disfrutar. A veces hay cosas que nos desagradan en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, los niños, la mayoría de los niños rechazan los productos de mar, por lo menos aquí en nuestra cultura altoperuana. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a comer alimentos del mar en la infancia. Pero conforme vamos creciendo y vamos adquiriendo experiencias de consumir productos de mar, vamos desarrollando un gusto hacia esos productos. Y al final, ya en nuestra vida adulta, nos volvemos locos por un buen chute de electrocinos o de camarón, porque hemos aprendido a apreciar. Fíjense ustedes, este proceso de aprendizaje se está dando en otras estructuras corticales, particularmente el sistema límbico, y lo propio ocurre con el rechazo. Cuando nosotros vamos encima de una deliciosa papaya esperando sentir lo gustoso de ella, y de golpe sentimos que es amarga porque está medio verde, entonces tenemos una experiencia desagradable y nos quedamos parados y decimos, y ahora esto, ¿me lo como o no me lo como? Por ahí, a la siguiente experiencia volvemos a sentir lo amargo de esta sustancia y al final vamos a decir, no, la papaya no me gusta. Rechazamos la sustancia, o sea, rechazamos el producto porque hemos aprendido de que eso nos causa una cosa desagradable. También nos ocurre que la comemos con todo gusto, ingerimos lo que haya sido, el chicharrón sabrosón, y nos dicen era de perro. ¡Wow! Y entonces, uy, ¿qué me he comido, no? Y decimos un momento, y es cierto, se repite, yo voy a rechazar al chicharrón. Y terminamos finalmente rechazando algo que nos parece agradable y sabroso solamente por un evento cognitivo. Había sido carne del firulais del barrio y nosotros culturalmente rechazamos el consumo de la carne de perro, por supuesto. En otras sociedades no es el filo, no agrado, les parece muy rico y quiere más perros, porque no hay perros allá. Entonces hay una experiencia ligada al aprendizaje y nosotros podemos establecer que sea agradable lo dulce, pero también podemos establecer que resulte agradable algo medio amargo o que produzca sea lo contrario, que nos produzca una percepción de desagrado, la percepción de lo dulce o de lo amargo. Eso es un evento cultural sujeto a remodelación cognitiva, a veces química, a veces conceptual. ¿Está claro? ¿Ya? Bien, volvamos a la sustancia que nos evoca una sensación gustosa de dulce en la punta de la lengua y amarga en la base de la lengua. ¿Cuál es esta sustancia? La sacarina, brava. A ver, un aplauso. Compañera, ella supo. La sacarina. Por antonomasia, esta es una sustancia que se la ha utilizado como edulcorante hace mucho tiempo. Actualmente no se la usa. ¿Por qué? Por esa sensación amarga al final de su ingesta, que nos recuerda a un medicamento. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien, muchachos. Hemos terminado un poquito antes. Esto sería todo. Gracias. Mañana continuamos entonces
Los esperamos numerosos a ver novedades. Hasta luego. Hasta luego, doctor.